El calor de la sauna hacía que el aire fuera denso, casi irrespirable. Pero no era solo el vapor lo que me robaba el aliento, era la forma en que Víctor me miraba, sentado a apenas unos centímetros de mí. Ya no era solo mi hermanastro, el chico con quien compartía bromas y secretos. Algo había cambiado. Lo sentí en el roce accidental de su brazo contra el mío, en el silencio cargado que nos envolvía. Y cuando sus ojos encontraron los míos en aquella penumbra, supe que ambos estábamos pensando lo mismo. Algunas líneas, una vez cruzadas, no tienen vuelta atrás. Ese momento con mi hermanastro en la sauna se transformó de repente en uno de los más locos y emocionantes de mi vida. Déjame llevarte de vuelta a cómo comenzó todo. Fue cuando mi papá se volvió a casar hace 2 años. En ese entonces no le di mucha importancia. Era una adolescente más enfocada en la escuela, los amigos y mi trabajo a medio tiempo. Su nueva esposa, Adriana, era bastante agradable y nos llevábamos bien. Lo que no esperaba era ganar un hermanastro en el proceso, Víctor. Él era solo un año mayor que yo, alto y atlético, con un encanto seguro que lo hacía imposible de no gustar. Desde el principio me trató más como una amiga que como una hermana y nuestra dinámica rápidamente se convirtió en una mezcla de bromas ligeras y verdadera camaradería. Ahora, 2 años después, nos habíamos acercado más de lo que podría haber imaginado. No éramos los hermanastros estereotípicos que se ignoraban o peleaban por cosas triviales. En cambio, compartíamos bromas internas, nos ayudábamos con las tareas escolares e incluso pasábamos tiempo juntos cuando no era necesario. Cuando Víctor sugirió que pasáramos una semana en la cabaña familiar como un descanso de la ciudad y una oportunidad para relajarnos antes del caos de la escuela, no lo pensé 2 veces antes de aceptar. La cabaña estaba situada en el bosque junto a un lago tranquilo, lo suficientemente lejos de la civilización como para sentirse como una escapada, pero lo suficientemente cerca de un pequeño pueblo para conseguir suministros. Era un lugar lleno de recuerdos de infancia para Víctor, pero para mí era mayormente nuevo. Solo había estado allí una vez antes, durante el invierno, y el lago congelado y los árboles cubiertos de nieve pintaban una imagen sacada de una postal. Sin embargo, el verano traía la cabaña a la vida de una manera completamente diferente. Amaneceres cálidos sobre el lago, el canto de los pájaros y la frescura invitante del agua. La primera noche en la cabaña todo estaba tranquilo. Desempaquetamos nuestras cosas, asamos unas hamburguesas en la terraza y nos sentamos bajo las estrellas hablando de todo y de nada. Víctor siempre había sido fácil de hablar, su confianza equilibrada por una apertura que te hacía sentir que podías contarle cualquier cosa. Para cuando nos fuimos a la cama, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Al día siguiente, el calor era sofocante, el tipo de calor que hace que el aire se sienta pesado. Después de pasar la mayor parte de la mañana remando en el lago, decidimos tomárnoslo con calma el resto del día. Víctor sugirió usar la sauna, algo que le había emocionado desde que nuestros padres la instalaron en la cabaña a principios de ese año. No me entusiasmaba mucho la idea, siempre me había parecido más una prueba de resistencia que una actividad relajante, pero su entusiasmo era difícil de resistir. Confía en mí, dijo Víctor, dándome una palmada en la espalda mientras caminábamos hacia la sauna con toalla sobre los hombros. Es la mejor manera de recuperarse después de hacer ejercicio. Te sentirás increíble después. Si tú lo dices, respondí, rodando los ojos pero sonriendo. Su entusiasmo era contagioso y a pesar de mis reservas me encontré esperando la experiencia. La sauna era una pequeña estructura de madera escondida detrás de la cabaña. Su diseño simple se integraba perfectamente con el entorno natural. Dentro el aire era denso y caliente, haciendo que mi piel se cubriera de sudor al instante. Colocamos nuestras toallas en el banco y nos sentamos, la madera cálida bajo nosotros. El silencio era casi tangible, roto solo por el ocasional crujido del calentador de la sauna. Esto es vida, dijo Víctor, recostándose y cerrando los ojos. Sin distracciones, sin estrés, solo paz. Asentí, aunque no estaba segura de estar de acuerdo. El calor era intenso y ya podía sentir cómo hacía que mi corazón se acelerara, pero a medida que pasaban los minutos comencé a relajarme. Había algo calmante en la quietud, en la forma en que el calor parecía envolverte como una manta. Durante un rato nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después de unos 10 minutos, Víctor rompió el silencio.
Sabes, este siempre fue mi lugar favorito mientras crecía, dijo, su voz más baja de lo habitual. Siempre que las cosas se volvían locas en casa, venía aquí y simplemente respiraba. Lo miré, sorprendida por la repentina vulnerabilidad. Víctor no era del tipo que hablaba abiertamente de sus sentimientos, y escucharlo compartir algo tan personal me tomó por sorpresa. Puedo ver por qué, dije, sin estar segura de qué más decir. Es pacífico. Él asintió, sus ojos aún cerrados. Sí, es como si el resto del mundo desapareciera y solo quedaras tú y el calor, despejando tu mente. Aparté la mirada, enfocándome en los patrones tenues de los paneles de madera. El calor comenzaba a marearme, pero no quería irme todavía. Había algo en el momento, algo tranquilo e íntimo que me hacía querer quedarme. Sin pensarlo, solté. ¿Alguna vez extrañas cómo eran las cosas antes? Víctor abrió los ojos, girándose para mirarme. Antes de que nuestros padres se casaran, dije, dudando, antes de todo esto. Él inclinó la cabeza, reflexionando sobre mi pregunta. A veces. Admitió, pero no de una manera negativa. Es decir, el cambio siempre es raro, ¿verdad? Pero honestamente creo que tuvimos suerte. Podría haber sido un desastre, pero en lugar de eso nos llevamos bien. Sonreí levemente, asintiendo. Sí, supongo que tuvimos. La conversación permaneció en el aire por un momento, el peso de la misma asentándose entre nosotros. No estaba segura de por qué había hecho la pregunta o qué tipo de respuesta esperaba, pero escuchar la respuesta de Víctor me brindó una extraña sensación de confort, como si no estuviera sola al navegar por las complejidades de nuestra familia ensamblada. El silencio regresó, más pesado esta vez, como si la propia sauna estuviera conteniendo la respiración. Me moví ligeramente, el calor haciendo que mi piel se volviera resbaladiza por el sudor. Víctor hizo lo mismo, su brazo rozando el mío al ajustar su posición. El contacto fue breve, pero me provocó una chispa de algo que no podía nombrar. Lo miré, pero no parecía notarlo. Tenía los ojos cerrados de nuevo, su expresión relajada. Intenté sacudirme la sensación, diciéndome que era solo el calor jugándome una mala pasada, pero el momento persistía, negándose a desvanecerse. A medida que los minutos pasaban, la atmósfera en la sauna pareció cambiar. El aire se volvió más denso, el calor más intenso, y el silencio entre nosotros se cargó de algo no dicho. No podía explicarlo, pero estaba allí, una corriente subterránea de tensión que aceleraba mi pulso y hacía que mis pensamientos se dispararan. Y entonces, como si percibiera mi incomodidad, Víctor abrió los ojos y me miró. Su mirada era firme, su expresión inescrutable, y por un momento ninguno de los dos dijo una palabra. El calor nos presionaba. El silencio se estiraba tenso como un cable a punto de romperse. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz baja. Asentí, aunque sentía la garganta seca. Sí, solo, calor. Víctor sonrió con su habitual confianza de vuelta. Ese es el punto, amigo, te acostumbrarás. Pero cuando se recostó contra la pared, su toalla resbaló ligeramente, revelando las líneas definidas de su clavícula, y me di cuenta de que no era el calor de la sauna lo que hacía que mi corazón latiera rápidamente, era él. La realización me golpeó como una ola repentina y desorientadora. Intenté dejarlo de lado, atribuirlo al calor sofocante de la sauna o a la extraña intimidad del lugar, pero no importaba cuánto me esforzara por centrarme en otra cosa, las gotas de sudor resbalando por mis brazos, el leve crujido del banco de madera bajo mí, no podía escapar de ello. El sentimiento estaba allí, innegable e inamovible, llenando el espacio entre nosotros como el aire espeso y húmedo. Me moví en mi asiento, de repente altamente consciente de cada movimiento, cada respiración. Víctor, por otro lado, parecía completamente a gusto, recostado contra la pared con los ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. Su toalla había resbalado más, revelando más de su torso tonificado, y me sorprendí mirando más de lo que debería, mis ojos permaneciendo en la curva de sus hombros, la definición en sus brazos. ¿Qué me estaba pasando? Este era Víctor, mi hermanastro, mi amigo. Nunca había pensado en él de esta manera antes, ni una sola vez, pero ahora, estando tan cerca de él en el calor sofocante, era como si un interruptor se hubiera activado y no pudiera apagarlo. ¡Hey! La voz de Víctor irrumpió en mis pensamientos en espiral, sobresaltándome. Levanté la vista para encontrarlo mirándome.
una leve sonrisa apareciendo en las comisuras de sus labios. Estás distraído. ¿Seguro que estás bien? Sí, dije rápidamente, mi voz sonando más aguda de lo que pretendía. Aclaré mi garganta, intentando mantener la calma. Solo el calor, supongo, es intenso. Víctor se rió, el sonido era bajo y cálido y se inclinó hacia adelante apoyando los codos en sus rodillas. Te acostumbrarás, dijo, su tono burlón, o tal vez no eres tan duro como pensabas. Rodé los ojos, agradecido por la distracción. Por favor, podría aguantar más que tú aquí cualquier día. ¿Es eso un desafío? Preguntó, su sonrisa ensanchándose. Tal vez, respondí, tratando de sonar seguro a pesar de la energía nerviosa que zumbaba bajo mi piel. Víctor se recostó de nuevo, su sonrisa nunca desapareciendo. Está bien, vamos a ver quién se rinde primero, pero te advierto que no me rindo fácilmente. El intercambio juguetón alivió parte de la tensión y por un momento parecía que las cosas volvían a la normalidad. Pero luego Víctor se movió de nuevo, su pierna rozando la mía al ajustar su posición. El contacto fue breve, fugaz, pero me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Me quedé congelado, mi respiración atrapada en mi garganta, y por un instante pensé que vi algo parpadear en los ojos de Víctor, algo que no podía ubicar. Relájate, dijo suavemente, su tono inesperadamente suave. Solo somos nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado no dicho. Quería decir algo para desviar, para reírlo y fingir que todo estaba bien, pero no pude. Sentía que mi voz estaba atrapada en mi pecho y todo lo que podía hacer era sentir, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. El silencio se extendió, el calor envolviéndonos como un capullo. La mirada de Víctor se mantuvo en mí un momento más antes de alejarla, apoyando la cabeza contra la pared y cerrando los ojos de nuevo. Pero el aire entre nosotros se sentía diferente ahora, cargado, eléctrico, como si la habitación misma hubiera cobrado vida. Intenté concentrarme en cualquier otra cosa, en la veta de las paredes de madera, en el leve siseo del calentador de la sauna, pero mi atención seguía desviándose hacia Víctor, su postura relajada, la forma en que su toalla colgaba flojamente alrededor de su cintura, las gotas de sudor brillando en su piel. Era como si no pudiera apartar la vista, no importaba cuánto lo intentara. Y luego, como si sintiera mi mirada, abrió los ojos y se volvió hacia mí otra vez. Esta vez había algo en su expresión que no podía ignorar, una suavidad, una intensidad que me hizo contener el aliento. Estás muy tenso, dijo en voz baja, apenas un susurro. Necesitas relajarte. Estoy bien, dije rápidamente, pero las palabras sonaban vacías, poco convincentes. Víctor levantó una ceja con un atisbo de diversión en sus ojos. No lo parece. Vamos, relájate. Para eso es este lugar. Forcé una risa, tratando de sacudirme el peso del momento. Fácil para ti decirlo, ¿estás acostumbrado a esto? Exactamente, dijo, inclinándose un poco hacia adelante. Así que créeme, lo estás pensando demasiado. Solo respira. Sus palabras eran simples, pero había una calidez en ellas que me tomó por sorpresa. Asentí, tomando una respiración profunda y tratando de concentrarme en el ritmo constante de mi respiración, pero incluso cuando cerré los ojos y me recosté contra la pared, no podía dejar de ser consciente de él, sentado tan cerca de mí, el calor de su presencia casi tan intenso como el calor de la sauna misma. Pasaron minutos, o tal vez fue más tiempo, no podía decirlo. El tiempo parecía desdibujar las líneas entre mis pensamientos y el mundo a mi alrededor, desvaneciéndose hasta que todo lo que quedaba era el sonido constante de mi respiración y el leve crujido de movimiento a mi lado. No me di cuenta de que Víctor se había acercado hasta que sentí el ligero roce de su hombro contra el mío, el contacto enviando una sacudida a través de mí que hizo que abriera los ojos de golpe. Lo siento, dijo, su voz baja y suave. No quería agobiarte. Está bien, dije rápidamente, mi voz apenas estable, pero cuando se movió para crear más espacio, me encontré deseando que no lo hubiera hecho. El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, más pesado, más cargado. Podía sentir la tensión acumulándose, una energía palpable que llenaba el pequeño espacio y parecía latir con cada latido de mi corazón.
Era como si estuviéramos al borde de algo, tambaleándonos en el precipicio, y ninguno de los dos sabía cómo retroceder. Víctor, comencé, mi voz vacilante, pero no sabía qué iba a decir, ni siquiera sabía qué quería decir. Él se volvió hacia mí, su mirada firme y buscadora. ¿Sí? Dudé, las palabras atrapadas en mi garganta, pero antes de que pudiera encontrar el valor para hablar, él se acercó de nuevo, su mano descansando ligeramente en mi brazo. El toque fue suave, casi vacilante, pero envió una oleada de calor a través de mí que no tenía nada que ver con la sauna. Estás temblando, dijo en voz baja, sus dedos rozando mi piel. ¿Estás bien? Yo comencé a responder, pero las palabras no salieron. Todo lo que pude hacer fue asentir, aunque no era la verdad. Su mano permaneció un momento más antes de que se retirara, recostándose contra la pared de nuevo, pero la tensión en el aire no se desvaneció. Si acaso, solo se hizo más fuerte, envolviéndonos como un hilo invisible del que ninguno de los dos podía escapar. Víctor se sentó en silencio, su mirada fija en la pared opuesta, pero podía sentir su presencia como un peso presionando sobre mí. Cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, mis ojos inevitablemente volvían a él, la pendiente de sus hombros, la curva de su mandíbula, la forma en que el sudor se aferraba a su piel, capturando la luz tenue de una manera que lo hacía parecer casi irreal. No entendía lo que me estaba pasando. Quiero decir, él es mi hermanastro, el chico que ha sido parte de mi vida durante años. Habíamos compartido innumerables risas, discusiones y todo lo demás, pero siempre había sido fácil, sin complicaciones. Ahora, sentados aquí en el calor sofocante de la sauna, todo se sentía diferente, inestable, peligroso. Estás muy callado, dijo Víctor de repente, su voz rompiendo la quietud como una piedra arrojada al agua. Su tono era ligero, burlón, pero había una corriente subterránea de curiosidad, como si pudiera sentir la tormenta que se gestaba dentro de mí. Solo estoy pensando, respondí, mi voz sonando demasiado pequeña en el espacio reducido. ¿En qué? Preguntó, girándose para mirarme. Su mirada era firme, buscadora, y me costó todo no apartar la vista. Nada importante, dije rápidamente, esperando desviar la atención, pero Víctor no lo aceptó. Vamos, dijo, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Has estado raro desde que entramos aquí? ¿Qué está pasando? Dudé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Cómo podría explicar lo que estaba sintiendo cuando ni siquiera lo entendía yo misma? Las palabras estaban allí, atrapadas en algún lugar entre mis pensamientos acelerados y mi garganta apretada, pero se negaban a salir. Es solo que hace calor aquí, dije finalmente. Una excusa débil que ni siquiera yo creía. No estoy acostumbrado. Víctor levantó una ceja, una leve sonrisa apareciendo en las comisuras de sus labios. ¿Seguro que eso es todo? Sí, dije demasiado rápido. Por supuesto. Por un momento simplemente me miró, su expresión inescrutable, luego, sin previo aviso, se recostó contra la pared, estirando los brazos a lo largo del banco a ambos lados de él. El movimiento fue casual, casi perezoso, pero se sintió deliberado, como si estuviera probando los límites del espacio entre nosotros. Estás actuando raro, dijo, su tono ligero, pero sus ojos agudos. No es propio de ti. Forcé una risa, tratando de disimular. Tal vez el calor me está afectando. Tal vez, dijo, su mirada permaneciendo en mí un momento más antes de mirar hacia otro lado, pero la sonrisa no abandonó su rostro, y no pude sacudirme la sensación de que sabía más de lo que dejaba ver. Los minutos pasaron lentamente, cada uno alargándose más que el anterior. Intenté concentrarme en el calor, en el sonido del calentador, en cualquier cosa que mantuviera mi mente de no descontrolarse, pero cada vez que pensaba que había logrado calmarme, Víctor se movía o su brazo rozaba el mío y la tensión volvía con más fuerza que nunca. Finalmente no pude soportarlo más. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso y necesitaba salir antes de perder la cabeza. Me levanté abruptamente, mi toalla resbalando ligeramente al hacerlo. Creo que necesito un poco de aire fresco, dije, mi voz temblorosa. Víctor levantó la vista hacia mí, su expresión inescrutable. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero luego simplemente asintió, un atisbo de algo que no pude identificar parpadeando en sus ojos.
No te quedes fuera mucho tiempo, dijo, su tono casi burlón. Podrías perderte lo mejor. No respondí. Simplemente tomé mi toalla, abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. El contraste fue sorprendente. La repentina ráfaga de frío contra mi piel sobrecalentada me hizo estremecer. Respiré hondo, el aire fresco de la noche llenando mis pulmones y despejando mi mente, aunque solo un poco. Las estrellas brillaban intensamente, su luz reflejándose en la superficie tranquila del lago, y por un momento me quedé allí, dejando que la quietud de la noche me envolviera. Pero incluso aquí, lejos del calor sofocante de la sauna, no podía escapar de los pensamientos que giraban en mi mente. La voz de Víctor resonaba en mis oídos, sus palabras repitiéndose una y otra vez como un bucle que no podía romper. No sabía a qué se refería con lo mejor, pero la forma en que lo dijo, la manera en que me miró, hizo que mi estómago se retorciera de una manera que no podía explicar. No sabía cuánto tiempo estuve allí, mirando el lago y tratando de dar sentido al torbellino dentro de mí, pero eventualmente el frío de la noche se volvió demasiado y supe que no podía quedarme fuera para siempre. Con una respiración profunda, me dirigí de nuevo hacia la sauna, mis pasos lentos y deliberados mientras me acercaba a la puerta. Cuanto más me acercaba, más pesado parecía volverse el aire, como si la tensión de antes se hubiera filtrado en las mismas paredes de la pequeña habitación de madera. Cuando entré, Víctor seguía sentado donde lo había dejado, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada contra la pared. Pero cuando la puerta se cerró detrás de mí, abrió los ojos y se volvió para mirarme. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Su tono ligero, pero su mirada intensa. Sí, dije en voz baja, moviéndome para sentarme de nuevo en el banco. Solo necesitaba un respiro. Bien, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, porque creo que deberíamos hablar. Me congelé, mi corazón saltando un latido. ¿Sobre qué? La mirada de Víctor no vaciló. Su expresión era calmada, pero inescrutable. Sobre lo que sea que te esté pasando, has estado actuando diferente toda la noche y quiero saber por qué. No pasa nada, dije rápidamente, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que sonaban vacías. Vamos, dijo Víctor, su voz más suave ahora. Puedes hablar conmigo, lo sabes, ¿verdad? La sinceridad en su tono me tomó por sorpresa, y por un momento consideré decirle la verdad sobre los pensamientos que no podía sacudirme, los sentimientos que no entendía, pero el miedo a lo que podría decir, a cómo podría reaccionar, me detuvo. Estoy bien, dije en su lugar, forzando una sonrisa. De verdad. Víctor me estudió por un largo momento, su expresión inescrutable, luego, con un pequeño movimiento de cabeza, se recostó contra la pared de nuevo. Está bien, dijo, su tono ligero pero sus ojos aún agudos. Si tú lo dices. Pero la tensión en la habitación no se desvaneció, si acaso solo se hizo más fuerte, envolviéndonos como una segunda piel. Y mientras me sentaba allí, el calor de la sauna mezclándose con el calor de la mirada de Víctor, me di cuenta de que esto estaba lejos de terminar. El aire en la sauna se sentía sofocante mientras nos sentábamos en silencio, la tensión entre Víctor y yo casi tangible. Podía sentir sus ojos sobre mí, incluso mientras miraba al frente, tratando de concentrarme en las lamas de madera de la pared, en el siseo rítmico del calentador, en cualquier cosa menos en él, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía ignorar el peso de su presencia a mi lado. Sabes, dijo Víctor después de lo que pareció una eternidad, su voz rompiendo el silencio, eres muy malo fingiendo que no pasa nada. Me volví hacia él, mi corazón saltando un latido ante la intensidad de su mirada. ¿De qué estás hablando? De ti, dijo simplemente, inclinándose hacia adelante, sus codos descansando sobre sus rodillas. Has estado actuando raro toda la noche. No eres tú mismo, y puedo decir que algo te está molestando. Estoy bien, dije rápidamente, las palabras saliendo más agudas de lo que pretendía. ¿De verdad? Víctor inclinó la cabeza, estudiándome con una leve sonrisa. Eres un pésimo mentiroso. Lo sabes, ¿verdad? No estoy mintiendo, insistí, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que sonaban vacías. Está bien, dijo, sentándose y cruzando los brazos sobre su pecho. Si tú lo dices. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir mi pulso latiendo en mis oídos, mis manos húmedas contra la toalla envuelta alrededor de mi cintura. Quería decir algo para disipar la tensión, para cambiar de tema,
pero mi mente era un lío de pensamientos y emociones que no podía desenredar. Finalmente, Víctor rompió el silencio de nuevo, su voz más suave esta vez. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Sea lo que sea, no voy a juzgarte. Sus palabras me tomaron por sorpresa y por un momento sentí la urgencia de contarle todo, de desbordar la confusión, el miedo, la atracción inexplicable que sentía hacia él, pero el pensamiento de lo que podría decir, de cómo podría reaccionar, me detuvo. No es nada, dije en voz baja, mi mirada fija en el suelo. Lo prometo. Víctor suspiró y pude sentir la decepción irradiando de él. Está bien, dijo, su tono resignado. Si no estás listo para hablar, lo dejaré, pero deberías saber que estoy aquí si me necesitas. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. El silencio entre nosotros se extendió, pesado e implacable, hasta que finalmente Víctor se levantó. Voy a buscar un poco de agua, dijo, su voz casual. ¿Quieres algo? No, estoy bien, respondí, mi voz apenas un susurro. Él asintió y salió de la sauna, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Tan pronto como se fue, solté un suspiro tembloroso, mis manos temblando en mi regazo. La habitación de repente se sintió demasiado silenciosa, la ausencia de su presencia amplificando el caos en mi mente. ¿Qué me estaba pasando? Pasé una mano por mi cabello. El calor de la sauna no hacía nada para calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Necesitaba controlarme, dejar de lado estos pensamientos y concentrarme en lo importante, mantener las cosas normales, mantener nuestra relación intacta. Pero a medida que pasaban los minutos y Víctor no regresaba, no podía sacudirme la sensación de que las cosas ya estaban cambiando y por más que intentara negarlo, una parte de mí no quería que volvieran a ser como antes. Cuando finalmente se abrió la puerta, levanté la vista esperando ver a Víctor con una botella de agua en la mano, pero en su lugar estaba allí con las manos vacías, su mirada fija en la mía con una intensidad que me hizo contener el aliento. Víctor, dije, mi voz temblorosa, ¿qué está pasando? No respondió de inmediato. En su lugar, entró y cerró la puerta detrás de él. El sonido del pestillo encajando en su lugar me envió un escalofrío por la espalda. La expresión en sus ojos era inescrutable, una mezcla de determinación y algo más que no podía identificar del todo. He estado pensando, dijo lentamente, su voz baja y firme, y no creo que pueda simplemente sentarme aquí y fingir que no está pasando nada. Parpadeé, mi corazón acelerado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo, dando un paso más cerca que yo también he notado cosas. La forma en que has estado actuando, la manera en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Y no eres solo tú, yo también lo he estado sintiendo. Mi respiración se detuvo y sentí como si el aire me hubiera sido arrebatado. Víctor, yo... No, dijo suavemente, interrumpiéndome. Deja de fingir, somos adultos, podemos hablar de esto. No sabía qué decir, las palabras estaban atrapadas en mi garganta, enredadas con las emociones que había estado tratando tan duro de ignorar. Quería negarlo, decirle que estaba equivocado, pero la mirada en sus ojos me decía que él ya conocía la verdad. Yo comencé, mi voz temblorosa, no sé qué está pasando, no sé por qué me siento así. Él dio un paso más cerca, su presencia abrumadora en el pequeño espacio. Está bien, dijo suavemente. No tienes que resolverlo ahora mismo, pero tal vez no tengamos que luchar contra ello tampoco. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. Quería decir algo, empujarlo o acercarlo más, pero estaba congelada, atrapada entre el miedo y el deseo. Y entonces, antes de que pudiera detenerme, di un paso adelante, cerrando la distancia entre nosotros. El aire entre nosotros era eléctrico, cargado con todo lo que no estábamos diciendo, pero no podíamos ignorar. No sabía qué pasaría después, pero en ese momento no me importaba, porque por primera vez no estaba pensando en lo que estaba bien o mal, solo estaba pensando en él. El espacio entre nosotros desapareció en un instante. La atmósfera cargada de la sauna nos atrajo como la gravedad. Mi corazón latía con fuerza, cada instinto diciéndome que me detuviera, que retrocediera, pero no podía moverme. Sentía como si el tiempo se hubiera congelado, y todo en lo que podía concentrarme era en Víctor, su presencia abrumadora, su expresión inquebrantable. Él extendió la mano lentamente, su mano flotando cerca de mi rostro,
dándome la oportunidad de alejarme, de detener lo que estaba a punto de suceder, pero no lo hice. Mi respiración se detuvo cuando sus dedos rozaron mi mandíbula, tentativos e inciertos, como si estuviera probando las aguas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz baja y cuidadosa. Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Su mano permaneció, el calor de su toque me anclaba incluso mientras mi mente giraba con confusión y anticipación. Sabía que esto estaba mal, pero el peso de ese conocimiento no era suficiente para hacerme retroceder. «Puedes decirme que me detenga», dijo después de un momento, su mirada buscando la mía. «Lo digo en serio, solo dilo». No dije nada, no podía. Mi cuerpo estaba congelado, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Y luego, como si fuera atraída por una fuerza invisible, me incliné un poco, cerrando el pequeño espacio entre nosotros. Eso fue todo lo que necesitó como confirmación. Los labios de Víctor se encontraron con los míos en un beso suave y tentativo, su movimiento lento y cuidadoso, como si me estuviera dando todas las oportunidades para alejarme, pero no lo hice. En cambio, me incliné hacia él, mis manos aferrándose a la toalla alrededor de mi cintura mientras me entregaba el momento. El calor de la sauna pareció intensificarse, el aire denso con el peso de lo que estábamos haciendo. Sus manos se deslizaron hasta mis hombros, anclándome en su lugar mientras el beso se profundizaba. Mi mente giraba, un torbellino de emociones que no podía desenredar. Culpa, miedo, deseo, pero nada de eso parecía importar en ese momento. No era solo el beso, era la forma en que me tocaba, la manera en que parecía leer cada una de mis vacilaciones y ajustarse en consecuencia. Se sentía seguro y aterrador al mismo tiempo, como dar un paso al borde de un acantilado y esperar aterrizar en tierra firme. Eventualmente fuimos aún más allá y después de un momento incluso me giró y todo sucedió. No puedo entrar en detalles, pero creo que puedes imaginar lo que pasó en esa sauna como si no estuviéramos sudando ya lo suficiente y él también, pero no me importó. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, la realidad de lo que acababa de suceder cayendo sobre nosotros. Las manos de Víctor aún descansaban en mis hombros, sus ojos fijos en mí. No sé qué decir, admití, mi voz apenas un susurro. No tienes que decir nada, respondió él. Su voz igual de suave. Lo entiendo, esto es complicado. Complicado es poco decir, dije con una risa débil, tratando de aliviar la tensión. Víctor sonrió levemente, sus manos cayendo a sus lados mientras daba un pequeño paso atrás, dándome algo de espacio. Sí, probablemente tienes razón. Por un momento, simplemente nos quedamos allí. El silencio entre nosotros era pesado pero no incómodo. No sabía qué significaba esto, qué sucedería después, pero sabía una cosa con certeza. Todo había cambiado. Probablemente deberíamos volver, dije finalmente rompiendo el silencio. Sí, coincidió Víctor, aunque ninguno de los dos se movió para irse. Era como si ambos fuéramos reacios a salir de este momento, a regresar a la realidad que nos esperaba fuera de la sauna. Cuando finalmente salimos, el aire fresco me golpeó como un chapuzón de agua fría, devolviéndome a la realidad. La noche estaba tranquila, las estrellas esparcidas por el cielo oscuro, y por un breve momento todo se sintió normal de nuevo. Pero sabía que las cosas entre Víctor y yo nunca serían las mismas. Mientras caminábamos de regreso a la cabaña, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio estaba cargado de pensamientos y emociones no dichas, pero no era incómodo, era casi reconfortante, como si ambos entendiéramos que las palabras no eran suficientes para capturar lo que acababa de suceder. Cuando llegamos a la cabaña, Víctor se detuvo en la puerta, mirándome con una expresión vacilante. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo, su preocupación genuina. Sí, dije con una pequeña sonrisa. Creo que sí. Él asintió, sus labios curvándose en una leve sonrisa antes de abrir la puerta y entrar. Lo seguí, mi mente aún acelerada mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. La cabaña se sentía diferente ahora, más pequeña, más silenciosa, como si también estuviera conteniendo la respiración. Esa noche, mientras me metí en la cama, mis pensamientos eran un lío enredado. Repetí los eventos de la noche una y otra vez en mi mente, diseccionando cada palabra, cada toque, cada mirada. No sabía qué significaba esto para nosotros, para nuestra relación.
Pero sabía una cosa con certeza, no me arrepentía. Y a la mañana siguiente, la incomodidad que temía no llegó. Víctor era su yo habitual, juguetón, sarcástico y demasiado bueno para desviar preguntas. Si acaso, parecía más a gusto que yo, como si ya hubiera aceptado lo que había pasado y siguiera adelante. Pero para mí no era tan simple. El recuerdo de nuestro beso persistía en mi mente, un recordatorio constante de la línea que habíamos cruzado. No sabía cómo avanzar, cómo navegar esta nueva dinámica entre nosotros, pero sabía que no podía ignorarlo. A medida que pasaban los días, las cosas entre nosotros se asentaron en una nueva normalidad extraña. No hablamos del beso, pero siempre estaba allí, una presencia no dicha que flotaba entre nosotros. Y aunque todavía sentía el peso de lo que habíamos hecho, no podía negar la forma en que mi corazón se aceleraba cada vez que Víctor estaba cerca, la forma en que mis pensamientos se desviaban hacia él cuando debería haberme estado concentrando en otras cosas. Era desordenado y confuso y completamente inesperado, pero era nuestro, y por ahora eso era suficiente. Al menos eso creo, hasta el día de hoy todavía no estoy realmente seguro. Y por eso estoy compartiendo esta historia contigo. Está bien lo que hicimos, lo que hice. Quiero decir, en realidad, no somos familia, ¿sabes? Me sigo diciendo eso. Así que sí, solo tengo curiosidad por saber qué piensan otras personas al respecto, si creen que está bien. ¿Cuáles son tus pensamientos?